1938, una física austríaca de 59 años descubrió cómo dividir el átomo. Su descubrimiento cambió el mundo para siempre. Hizo posible la bomba atómica. Hizo posible la energía nuclear. Hizo posible una era entera de la historia humana. En 1944, el Premio Nobel de Física fue entregado al hombre con quien trabajaba. A ella no la nombraron. Esta es la historia de Lise Meitner, la científica más importante del siglo XX que casi nadie conoce, y la historia de cómo la comunidad científica decidió que era más fácil ignorarla que darle lo que merecía. Lise Meitner nació en Viena el 7 de noviembre de 1878. Era la tercera de 8 hijos de una familia judía de clase media. Su padre, Philipp Meitner, era abogado. Su madre, Hedwig, tocaba el piano. Desde los 8 años, Lise guardaba un cuaderno debajo de la almohada. No era un diario. Eran anotaciones sobre los colores que producen los aceites en una superficie de agua, los patrones de luz, los fenómenos que no podía explicar, pero que no podía dejar de observar. En la Viena de finales del siglo XIX, las mujeres no podían acceder a la universidad. Era ilegal. No como una norma informal, literalmente ilegal. La ley austríaca prohibía a las mujeres matricularse en instituciones de educación superior. Lise estudió en casa con profesores privados. Aprendió física y matemáticas hasta donde la situación le permitía. Y esperó. En 1897, Austria cambió la ley. Las mujeres podían ahora presentarse a los exámenes de acceso a la universidad. Pero había un problema. Para presentarse a esos exámenes había que haber estudiado en un Gymnasium, el equivalente al bachillerato. Y los gymnasiums no admitían mujeres. Lise se preparó sola durante 2 años. En 1901, con 22 años, se presentó al examen externo. Lo aprobó. Junto a otras 3 mujeres, se matriculó en la Universidad de Viena. Era una de las primeras mujeres en hacerlo en la historia de Austria. En la universidad, Lise asistía a las clases de Ludwig Boltzmann, uno de los físicos más importantes del siglo. Boltzmann era el hombre que había demostrado la existencia de los átomos cuando casi nadie en la comunidad científica lo creía. Un hombre que llevaría esa soledad intelectual hasta el límite. Lise lo recordaría décadas después como el único profesor que nunca la trató de forma diferente por ser mujer. Simplemente le hablaba de física, como a cualquier otro estudiante. En 1906, Lise se doctoró en física. Fue la segunda mujer en la historia de la Universidad de Viena en lograrlo. El mismo año, Boltzmann se suicidó. Tenía 62 años. La comunidad científica lo había atacado durante décadas por su teoría atómica. Los ataques nunca cesaron. Él no llegó a ver la confirmación experimental de su trabajo. Lise perdió a su mentor y decidió irse a Berlín. En Berlín quería trabajar con Max Planck, el padre de la teoría cuántica. Planck era el científico más importante de Alemania. Cuando Lise fue a verle para pedirle permiso para asistir a sus clases, Planck le dijo algo que ella nunca olvidó. Le dijo que raramente había visto a una mujer con verdadero talento científico, y que dado que ella parecía tenerlo, él no se opondría a que asistiera. Era el mayor cumplido que Planck podía imaginar darle a una mujer. Lise asistió a sus clases y empezó a trabajar en el Kaiser Wilhelm Institut con un joven químico llamado Otto Hahn. Otto Hahn tenía 26 años. Lise tenía 29. Eran de la misma generación, con intereses complementarios. Hahn era químico. Meitner
era física. Juntos podían hacer lo que ninguno de los dos podía hacer solo. Pero el instituto tenía una norma. Las mujeres no podían entrar al edificio principal. Lise tenía que trabajar en el sótano, que originalmente había sido un almacén de carpintería. Tenía su propio laboratorio en el sótano, su propio baño en el sótano. Si necesitaba algo del laboratorio principal, tenía que pedírselo a Han. Así empezó la colaboración científica más importante y más injusta del siglo XX. 1. Trabajaban en el sótano de un edificio al que ella no podía entrar. Pero lo que descubrirían juntos en los años siguientes cambiaría el mundo. La pregunta es, ¿quién recibiría el crédito? Durante los años siguientes, Lise Meitner y Otto Hahn trabajaron juntos en el Kaiser Wilhelm Institut. Publicaban sus artículos con los dos nombres. Descubrieron varios isótopos radiactivos. Desarrollaron técnicas de separación química que otros laboratorios de todo el mundo adoptarían. Pero en las presentaciones científicas era Hahn quien hablaba. En los congresos era Hahn quien era invitado. En las fotografías de grupo, Lise aparecía a veces no. En 1912, el Kaiser Wilhelm Institut abrió un departamento de física. Max Planck propuso a Lise para dirigirlo. Era el reconocimiento más importante que había recibido hasta entonces. El instituto le pagaba un salario, pequeño, pero un salario. Por primera vez en 6 años de trabajo, Lise Meitner cobraba por hacer ciencia. En 1914 llegó la Primera Guerra Mundial. Hahn se fue al frente como oficial de gas. Lise se formó como técnica de rayos X y trabajó en hospitales de campaña en el frente del Este. Vio morir a cientos de soldados. Volvió al laboratorio cada vez que tuvo permiso. Escribió en sus cartas que la ciencia era lo único que le mantenía cuerda. Cuando terminó la guerra, el mundo científico europeo estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. La mecánica cuántica estaba reescribiendo las reglas. Niels Bohr en Copenhague, Werner Heisenberg en Múnich, Erwin Schrödinger en Berlín. Y en el centro de todo eso, trabajando en su laboratorio del Kaiser Wilhelm Institut, estaba Lise Meitner, correspondiéndose con todos ellos, participando en los debates, siendo tomada en serio como física por todos los grandes nombres de la época. En 1926, Lise fue nombrada profesora extraordinaria en la Universidad de Berlín. Era la primera mujer en Alemania en conseguir ese rango en física. Un periódico de Berlín publicó una noticia sobre su nombramiento. En el artículo la llamaban «Nuestro Marie Curie alemán». Era el mayor cumplido que el periodista podía imaginar darle a una científica. Lise lo leyó y no dijo nada. En los años 30, el mundo de la física nuclear estaba en ebullición. En 1932, James Chadwick había descubierto el neutrón. En 1934, Enrico Fermi, en Roma, estaba bombardeando elementos con neutrones y obteniendo resultados que nadie entendía completamente. Fermi bombardeó uranio con neutrones y obtuvo algo que no reconoció. Creyó que había creado elementos más pesados que el uranio, los llamados elementos transuránicos. Publicó sus resultados. Fue aclamado. En 1938 recibiría el Nobel por ese trabajo. El problema, que nadie sabía todavía, era que Fermi no había creado elementos más pesados. Había partido el átomo de uranio por la mitad. Había realizado fisión nuclear. Y no lo sabía. Mientras tanto, en Berlín, Hahn y Meitner empezaron a trabajar también en el bombardeo del uranio con neutrones. Querían entender qué estaba pasando realmente en esos experimentos. Era 1934.
Lise tenía 55 años. Llevaba 27 años en el instituto. Y entonces, en enero de 1933, Adolf Hitler llegó al poder. Al principio, Lise no se fue. Tenía la ciudadanía austríaca, no alemana. Las leyes raciales nazis no le aplicaban directamente. Siguió trabajando. Pero la situación empeoraba cada mes. Sus colegas judíos iban siendo expulsados. Sus estudiantes. Sus amigos. Ella seguía en el laboratorio, cada vez más sola. En marzo de 1938, Alemania anexionó Austria. El Anschluss. De un día para otro, Lise Meitner pasó de ser ciudadana austríaca a ser ciudadana alemana. Las leyes raciales nazis le aplicaban ahora de pleno derecho. Tenía que salir de Alemania, pero no podía. Le habían retirado el pasaporte. No tenía documentación para cruzar ninguna frontera legalmente. En julio de 1938, un grupo de físicos organizaron su huida. Dirk Koster, físico holandés, negoció en secreto con las autoridades alemanas en la frontera. Le dijeron que podía cruzar. No estaban seguros de que fuera verdad. Lise hizo su maleta en 10 minutos. Cogió lo mínimo. Dejó su laboratorio, sus instrumentos, su biblioteca, 31 años de trabajo. Cruzó la frontera con los documentos caducados y 2 anillos de diamante que Hahn le había dado como seguro de emergencia por si necesitaba sobornar a alguien. Nadie la detuvo. Llegó a Estocolmo en julio de 1938. Tenía 59 años. Estaba sola en un país cuyo idioma apenas conocía, sin laboratorio, sin estudiantes, con muy poco dinero. Y seguía en correspondencia con Otto Hahn, que continuaba los experimentos en Berlín. Bloque 2. Llevaba 30 años construyendo ese laboratorio. Lo había dejado todo atrás en 10 minutos. Pero el mayor descubrimiento de su vida estaba a punto de ocurrir, desde el exilio, en una carta. En noviembre de 1938, Otto Hahn escribió una carta a Lise Meitner desde Berlín. Los experimentos estaban produciendo algo extraño. Hahn y su nuevo colaborador, Fritz Strassmann, habían bombardeado uranio con neutrones, y entre los productos resultantes habían detectado algo que no tenía ningún sentido. Bario. El bario es un elemento con un número atómico de 56. El uranio tiene un número atómico de 92. Según toda la física conocida en ese momento, bombardear uranio con neutrones no podía producir bario. Era químicamente imposible. El bario era demasiado pequeño, demasiado diferente al uranio. Hahn escribió en su carta: «Quizás puedes proponer alguna fantasía física. Nosotros, como químicos, no podemos decidir que vaya contra todas las leyes de la física nuclear». Era Navidad. Lise estaba en un pequeño pueblo sueco llamado Kungälv, visitando a su sobrino Otto Robert Friis, también físico, que había escapado de Alemania y trabajaba en Copenhague con Niels Bohr. Los dos salieron a caminar por el bosque nevado. Friis llevaba sus esquís, Lise caminaba, y durante ese paseo, con la carta de Hahn en su mente, algo encajó. Lise lo entendió. El uranio no se había transformado en un elemento más pesado. El uranio se había partido. Se había dividido en 2 fragmentos más pequeños. Y uno de esos fragmentos era el bario. Era algo que nunca nadie había considerado posible. Los núcleos atómicos no se podían partir. La física nuclear de la época asumía que los núcleos eran estables, que podían absorber neutrones o emitir partículas, pero no romperse en 2. Lise y su sobrino se sentaron en un tronco caído en el bosque
en pleno invierno sueco, y calcularon. Usando la ecuación de Einstein, E igual a mc², calcularon cuánta energía se liberaría si el núcleo de uranio se dividía en dos partes. La masa de las dos partes era ligeramente menor que la masa del núcleo original. Esa diferencia de masa, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, daba una cantidad de energía enorme. Aproximadamente 200 millones de electronvoltios por átomo. Para hacerse una idea de lo que eso significa, es 1.000.000 de veces más energía que cualquier reacción química conocida. Lise y Friis habían calculado la energía de la fisión nuclear. En un bosque, en papel, durante un paseo navideño. Volvieron de inmediato. Friis llamó a Niels Bohr, que estaba a punto de embarcarse hacia Estados Unidos. Bohr escuchó la explicación. Según el propio Friis, Bohr se golpeó la frente con la mano y dijo: «¡Qué idiotas hemos sido! Teníamos que haberlo visto antes». En enero de 1939, Lise Meitner y Otto Robert Friis publicaron un artículo en la revista Nature. Describían el proceso. Le daban nombre. Llamaron al fenómeno fisión nuclear, tomando el término de la biología celular, donde fisión describe la división de una célula en dos. El artículo tenía dos autores: Lise Meitner, Otto Robert Friis. Otto Hahn había publicado los datos experimentales por separado, unos días antes, sin mencionar a Lise. El mundo científico recibió el artículo de Meitner y Friis con una mezcla de incredulidad y excitación. En días, laboratorios de todo el mundo repitieron el experimento y confirmaron el resultado. La fisión nuclear era real, y su energía era exactamente la que Lise Meitner había calculado sentada en un tronco en un bosque nevado de Suecia. Lo que ocurrió a continuación es una de las historias más oscuras de la ciencia del siglo XX. En Estados Unidos, el físico Leo Szilard leyó el artículo de Meitner y Friis. Comprendió inmediatamente la implicación militar. Si podías partir el átomo de uranio y liberar esa energía, y si la reacción era en cadena, podías construir una bomba de una potencia inimaginable. Szilard convenció a Einstein para que firmara una carta al presidente Roosevelt advirtiendo del peligro. La carta llevó directamente al proyecto Manhattan. La bomba atómica que destruyó Hiroshima y Nagasaki en 1945 era el resultado directo del descubrimiento de Lise Meitner. Ella nunca participó en el proyecto Manhattan. Fue invitada. Se negó. Dijo que no quería tener nada que ver con una bomba. Había descubierto la fisión nuclear. Había calculado su energía. Había dado nombre al proceso que cambiaría el mundo. Y en 1944, el Premio Nobel de Química fue entregado a Otto Hahn. Solo a Otto Hahn, sin mencionar a Lise Meitner. En octubre de 1944, el Comité Nobel anunció el Premio Nobel de Química. El ganador era Otto Hahn, por el descubrimiento de la fisión nuclear. Lise Meitner no fue mencionada. Para entender lo que ocurrió, hay que entender el contexto. Europa estaba en guerra. Las comunicaciones eran difíciles. El Comité Nobel tenía acceso limitado a información científica. Muchos dirían después que simplemente no sabían cuál había sido el papel real de Meitner. Pero esa explicación no resiste el análisis. En primer lugar, el artículo de Nature de enero de 1939, firmado por Meitner y Friis, era el artículo fundacional de la fisión nuclear, el que daba nombre al fenómeno, el que explicaba la física del proceso. Estaba disponible.
Cualquier miembro del Comité Nobel que quisiera saber quién había descubierto la fisión nuclear tenía que leer ese artículo. En segundo lugar, la comunidad científica internacional sabía perfectamente cuál había sido el papel de Meitner. Niels Bohr lo sabía. Enrico Fermi lo sabía. Albert Einstein lo sabía. Todos los físicos que habían seguido el desarrollo de la física nuclear en los años anteriores lo sabían. En tercer lugar, Lise Meitner había sido nominada al Premio Nobel en múltiples ocasiones anteriores. No era desconocida para el comité. Era una de las físicas más respetadas de Europa. Lo que ocurrió en 1944 no fue ignorancia. Fue una decisión. Otto Hahn, por su parte, nunca reclamó públicamente que Meitner debería haber compartido el premio. En sus declaraciones posteriores, minimizó sistemáticamente su contribución. Describió el descubrimiento de la fisión como fundamentalmente un logro químico, no físico. Como si la interpretación teórica que Meitner había proporcionado fuera un detalle secundario. Pero sin esa interpretación, los datos de Hahn no tenían sentido. Hahn mismo lo había admitido en su carta. Necesitaba una fantasía física para explicar lo que veía. Meitner le dio mucho más que una fantasía. Le dio la física completa del proceso. Lise Meitner se enteró del Nobel estando en Estocolmo. Según quienes estaban con ella, no lloró. No hizo ningún comentario dramático. Siguió trabajando. En los años siguientes, las nominaciones al Nobel para Meitner continuaron. Fue nominada al Nobel al menos 48 veces a lo largo de su carrera. El comité nunca se lo otorgó. Los investigadores que décadas después analizaron los archivos históricos del Comité Nobel encontraron evaluaciones internas que describían su trabajo de forma despectiva. Uno de los evaluadores escribió que su contribución había sido de naturaleza asistencial. Asistencial. La mujer que había calculado la energía de la fisión nuclear en un bosque nevado. Albert Einstein la llamaba nuestra Marie Curie alemana. Pero Einstein se equivocaba en algo. Marie Curie ganó 2 premios Nobel. Lise Meitner no ganó ninguno. Lo que resulta especialmente perturbador es que Lise Meitner nunca pareció amargarse. En sus cartas, en sus entrevistas, en sus conferencias, no hay rabia. Hay algo mucho más complicado que la rabia. Hay una especie de comprensión cansada, como si hubiera pasado toda su vida navegando un sistema que no estaba diseñado para ella, y hubiera aprendido que la alternativa a seguir adelante era rendirse. Y rendirse nunca fue una opción que considerara. Bloque 4. No ganó el Nobel, pero el mundo no tardó en reconocer lo que el Comité Nobel no quiso ver. Y cuando lo hizo, fue de una manera que ningún comité puede ignorar. En 1960, Lise Meitner se retiró a Cambridge, en Inglaterra, donde vivía su sobrino Fritz. Tenía 81 años. Seguía dando conferencias. Seguía respondiendo cartas de físicos de todo el mundo. Seguía siendo, para quien la conocía, una de las mentes más agudas de la física del siglo. En 1966, el gobierno de Estados Unidos le concedió el premio Enrico Fermi, junto a Otto Hahn y Fritz Strassmann, por el descubrimiento de la fisión nuclear. Era el reconocimiento más alto que el gobierno americano podía dar a un científico. Lo habían ganado antes Robert Oppenheimer y Enrico Fermi. Lise Meitner tenía 87 años. Era la primera mujer en recibir ese premio. Viajó a Washington para recibirlo.
Era la primera vez en décadas que cruzaba el Atlántico. 2 años después, el 27 de octubre de 1968, Lise Meitner murió en Cambridge. Tenía 89 años. En su lápida, su sobrino Fritz escribió una inscripción. Decía: Lise Meitner, una física que nunca perdió su humanidad. El mundo tardó más en ponerse al día. En 1992, los físicos nucleares de la Sociedad de Investigación de Iones Pesados en Darmstadt, Alemania, sintetizaron un nuevo elemento. El elemento 109 de la tabla periódica. Un elemento que no existe en la naturaleza y que solo puede crearse en un acelerador de partículas. Le pusieron un nombre: Meitnerium. Es el único elemento de la tabla periódica que lleva el nombre de una mujer no mitológica en su forma original. Marie Curie tiene el Curio, pero ese nombre honra tanto a Pierre como a Marie. El Meitnerium es solo de ella. El reconocimiento tardío de Lise Meitner ha seguido llegando en las décadas posteriores. Su imagen aparece en sellos postales de Austria y Suecia. Su nombre da nombre a cráteres en la Luna y en Venus. Universidades de todo el mundo llevan su nombre. La Sociedad Americana de Física tiene un premio anual en su honor. Y en 2018, 80 años después del descubrimiento, el Comité Nobel hizo algo inusual. Reconoció públicamente que Meitner había sido injustamente ignorada. No le dieron un Nobel póstumo. Los Nobeles no son póstumos, pero reconocieron que el proceso de 1944 había sido un error. La historia de Lise Meitner no es solo la historia de una injusticia. Es la historia de un sistema que sistemáticamente hizo invisible el trabajo de las mujeres en ciencia. No solo en su caso, en cientos de casos que la historia fue enterrando. Rosalind Franklin, cuya fotografía del ADN fue usada por Watson y Crick sin su conocimiento. Jocelyn Bell Burnell, que descubrió los púlsares y vio cómo el Nobel lo recibía su supervisor. Chien-Shiung Wu, que diseñó el experimento que ganó el Nobel a los 2 teóricos que propusieron la hipótesis que ella probó. En todos esos casos, el patrón es el mismo. La mujer hace el trabajo. El hombre recibe el reconocimiento. La historia oficial registra al hombre. Y luego, décadas o siglos después, alguien revisa los archivos. Alguien lee las cartas. Alguien mira de verdad quién hizo qué. Y la historia real emerge, más tarde de lo que debería. Lise Meitner lo sabía. En una de sus últimas entrevistas le preguntaron si estaba amargada por el Nobel. Respondió que había tenido una vida muy buena, que había podido hacer el trabajo que amaba, que había conocido a las personas más inteligentes de su generación, que había tenido la suerte de estar presente en el momento en que la física nuclear nació. Y luego añadió algo que el entrevistador no esperaba. Dijo que la ciencia le había parecido siempre más importante que el reconocimiento, que los descubrimientos existen independientemente de quién recibe el crédito, que el bario sigue siendo bario, la fisión sigue siendo fisión, y el universo no.